En los años 92, 93, 94 se firmaron contratos por 30 años a costa de Petroperú. Marco Sacconetti declara con cuadros estadísticos cuánto ha sido lo que hemos perdido y el peligro constante del Congreso por regalar nuevamente nuestros recursos bajo leyes que ellos mismos han establecido, obligando a que todo siga igual en perjuicio de todos los peruanos. En 30 años, la estatal Petroperú se vio forzada a comprar su propio petróleo, ya que pagaba el precio de costo internacional cuando estaba en su propio suelo. Ni siquiera le dejaban a un menor precio por tratarse de su propio petróleo. Desde que los lotes de petróleo del noroeste fueron privatizados, en los años 90, Petroperú ha pagado solo entre 1994 y el 2021 la suma que sobrepasa los 22.000 millones por su propio petróleo y en perjuicio de la economía de todos los peruanos. Esto lo digo yo porque Petroperú ahora tiene que comprar el petróleo que antes producía y tiene que pagar precios internacionales. ¿Tiene sentido que nosotros, como refinería Talara, compremos el petróleo que está a tiro de cañón y se pague precio internacional? Que pueda pagar yo 80, 100 dólares por algo que cuesta 30. Esa es la pregunta. Y ahí chocamos con el Congreso, porque en el Congreso están ya hablando que Petroperú no puede tener los lotes de Talara por la ley de la subsidiariedad, artículo 60. Si el Estado el Estado solamente interviene cuando la empresa privada no le interesa el negocio. Entonces ahorita hay una fuerte polémica al respecto. Aquí podemos ver lo que le ha costado a Petroperú recomprar su propio petróleo, el absurdo de los absurdos. Del Z2B, de Zócalo Continental, comprar ya descontadas las regalías, ¿no? Del 94 al 2021, lo que ha significado ingreso para Petroperú es ingreso para la empresa. En este caso, Petrotex, que fue la primera empresa, y luego Savia. Aquí yo debo mencionar cómo se hacen las trampas, los latrocinios, eso que podría llamar Borges la historia universal de la infamia. El año 2009, todos debemos recordar el famoso escándalo de los petroaudios, el espionaje que hubo a ciertas empresas industriales. En ese entonces, el dueño del contrato Z2B, la empresa Petrotex, vendió, ¿no?, transfirió el contrato Savia por un valor de $900 millones. 900 millones de dólares. Entonces, aquí la pregunta que uno debe hacerse: ¿se vendió? Porque hay un ruido ahí extraño. Se vendió el contrato, se transfirió el contrato por 900 millones de dólares, cuando ese contrato del Z2B era un contrato de servicios, donde el petróleo, las reservas in situ, debajo, son del Estado peruano, y las instalaciones, las plataformas marinas, también eran del Estado peruano. En este caso, el gringo Calo vendió a Savia lo que no era suyo, ¿no? O sea, la clásica, ¿no? Entonces, por ese lote Petroperú ha pagado, fuera de las regalías que van a Perú Petro, y ahí van al MEF, y eso financia el canon petrolero, 4.947 millones. Y del petróleo del lote 10, descontado el pago de regalías, Petroperú ha pagado 4.436 millones. Y de los otros lotes, se ha pagado 3.483 millones. En otras palabras, Petroperú, para poder refinar en Talara, la refinería Talara antigua, ha tenido que comprar, ¿no?, petróleo desde Talara
del Z2B, Zócalo Continental, del lote 10 y de otros lotes, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, el 9, el 13, y ha tenido que pagar en total 12.866 millones de dólares. O sea, Petroperú en este periodo ha gastado, ¿no? ha recomprado lo que fue su petróleo por 2.866. O sea, 2 veces, más de 2 veces de lo que cuesta la refinería de Talara. La refinería de Talara está costando su modernización 6.000 millones, no se consideran los intereses, ¿no? Bueno, Petroperú ha tenido que comprar petróleo que fue suyo y pagar 12.866 millones. O sea, más de 2 veces el valor estimado de la inversión realizada en Talara. Acá vamos a hacer otro mito, ¿no? Que el monto de las inversiones imposibilita, ¿no? Hace imposible, difícil que Petroperú pueda hacerla. Miren, este es un dato importante porque en el sector de hidrocarburos es una actividad de riesgo cuando se hacen pozos exploratorios. Colombia hace 40, 50, 60 pozos exploratorios en el año, ¿no? ¿Cuántos pozos exploratorios se hizo en el lote 1 a cargo de Graña y Montero? Se hizo 3 pozos. ¿En cuántos años? Del 96 al 21, ¿no? ¿Cuántos pozos de desarrollo sin riesgo? 98 pozos. ¿Cuánto se invirtió? 140 millones, pero en más de 25 años, ¿no? 140 millones en más de, en el lote 6-7, donde están los chinos de Zapet. ¿Cuántos pozos exploratorios de riesgo se hicieron? Uno solo, en más de 25 años, 27 años. ¿Cuántos pozos? 298 pozos de desarrollo sin riesgo. ¿Cuánto se invirtió? 253 millones de dólares. En el lote 10, el más importante, la joya de la corona, ¿cuántos pozos de exploración se hicieron de riesgo? Uno solo en 27 años, uno solo. Entonces, ¿y cuánto se invirtió en pozos de desarrollo? Se hicieron 1.347 pozos. ¿Y cuánto se invirtió? 1.471 dólares. Y así, como vemos, las inversiones no son tan significativas, exceptuando el lote 10 y el lote Z2B. Y acá se puede percibir mejor, porque lo que hemos hecho es sacar el promedio. En el lote 5, donde está Graña Montero, ahora ¿cuánto se ha invertido anual en promedio? 600.000 dólares. En el lote 2, en promedio, ¿cuánto se ha invertido? 1 millón. O sea, oye, yo voy a invertir 1 millón y mis ingresos van a ser de 70, 80, 100 millones de dólares. Porque ese es el ingreso que tiene esa empresa. En el lote 1, Graña Montero, ¿cuánto ha invertido en ese lote? 5.390.000. En el 6-7, promedio de 9 millones. En el lote 15, donde está Petrolera Monterrico, 10 millones, no, en promedio, 10 millones y medio. Ha hecho inversión. En el lote 10, ¿no?, que es el más importante, un promedio de 59 millones de dólares. En el Z2B, donde hay que decir hay riesgo, ahí sí se ha hecho inversión de riesgo, ¿no? Vemos nosotros, acá no se nota, pero en este lote Z2B se han hecho 24 pozos exploratorios de riesgo, lamentablemente sin resultados positivos. Entonces, nosotros decimos que estos lotes, ¿no?, la inversión no es cuantiosa y se puede financiar con el propio flujo que se genera, porque mientras más temprano entre Petroperú a la producción, porque Petroperú ahorita no tiene cuadros, es verdad, no tiene trabajadores, tiene que mantener a los trabajadores de las empresas que están actuando y tiene que
conversar y concertar, no, porque no nos olvidemos, Petroperú desde el año 96 fue privatizada y la gerencia de explotación fue prácticamente desaparecida. Hoy día la están potenciando, pero todavía no tiene la fuerza necesaria. Entonces, estas son las inversiones. O sea, Petroperú puede invertir eso, por supuesto que sí. Bueno, esto es lo que yo quería participar con ustedes, ¿no? Y creo que lo más importante es tener presente que las presiones políticas, económicas, ya que estamos próximos a su vencimiento, y no me sería nada raro que ahora, antes de fiestas, con estos días, haya movimientos políticos en el Ministerio de Energía y Minas, cambios, justamente porque por primera vez en 30 años yo veo que el ministro de Energía y Minas, la responsable de Perú Petro y el responsable de Petroperú estén hablando el mismo lenguaje, apostando por la integración vertical, apostando por la soberanía energética, apostando por el fortalecimiento de Petroperú. Ni siquiera le dejaban a un menor precio por tratarse de su propio petróleo. Desde que los lotes de petróleo del noroeste fueron privatizados, en los años 90, Petroperú ha pagado solo entre 1994 y el 2021 la suma que sobrepasa los 22.000 millones por su propio petróleo y en perjuicio de la economía de todos los peruanos.